No faltará que va a decirme, por favor, me puede mandar la igual. Pero esta es tu semilla, esta es tu siembra y siempre queremos mostrar qué se hace con el dinero para que la gente, en este caso es una pareja joven, pero a veces hasta son de más edad y siempre es un empujón. No le cambia la vida a nadie, pero caramba que se las hace un poquito más sencilla. Esto es Iglesia y el aplauso va para ustedes y a los que están del otro lado de la pantalla que siempre nos ayudan a sembrar y a ser parte. ¿Están listos? Diga conmigo, estoy listo. Steve Jobs, el genio de Apple, fue despedido de su propia compañía en 1984. Esto suele suceder acá, por razones que no hay tiempo de explicar, pero de su propia compañía fue despedido por su board, por su comité. Cuando se desmoronaron las acciones en la bolsa, años después de la compañía, fue recontratado, en la compañía que él había fundado, fue recontratado en 1997. Su biografía, una de las tantas, cuenta cómo fue su reingreso al ver la multitud de productos que Apple estaba creando durante su ausencia. Tenían un montón de productos, cerca de más de 300. Un Steve Jobs que todos recuerdan que entró descalzo, con su jean azul, su camiseta negra, se acercó a una pizarra blanca, dibujó un cuadrado y lo dividió en 4 subcuadrados. En uno escribió escritorio. Y junto a ese escribió móvil. En el cuadrado inferior puso música. Y en el último puso táctil. Y luego se dirigió a los ingenieros y le dijo, hagan un producto Apple para cada cuadrado y olvídense del resto de los productos. Entonces, para el recuadro que decía escritorio, diseñaron la MacBook o la iMac, que es la computadora de escritorio portátil. Para el recuadro que decía móvil, diseñaron el iPhone, los celulares. Hoy nos puede faltar papel higiénico, pero nunca el celular. Para el que decía música, diseñaron el iPod. Y para el que decía táctil, diseñaron el iPad, la famosa tablet o pantalla portátil. 4 productos. Y funcionó. Apple creció hasta convertirse en la compañía más cotizada del mundo. Dicen que son los pioneros de lo simple, de lo sencillo. Son parte de la revolución contra la complejidad. Fácil es el mantra de ellos, el axioma, el proverbio, fácil. Todo tiene que ser fácil para esta generación que está sedienta por lo sencillo. Incluso el diseño de Apple es sencillo. Es una manzanita, antiguamente era multicolor, ahora es de un solo color con un pequeño mordisco. Eso es todo. Y uno ve la manzanita y sabe que son los 4 productos básicos de Apple. Starbucks es otra compañía que entendió el poder de lo pragmático, de lo simple. El axioma de Starbucks es, nos concentramos en poquitos productos y nunca nos olvidamos que fundamentalmente nosotros vendemos opciones de café. La gente adoptó el menú simple de Starbucks, la filosofía de lo sencillo. El que va a Starbucks sabe que tiene esa bebida. El cappuccino, el frappuccino, el cortado, el espresso, pero no hay más de eso. En Starbucks no encontramos hamburguesas, no hay tacos, no hay burritos, no hay choripanes. No hay alguien que dice, pero la gente me está pidiendo choripanes. No, no hay choripanes. Starbucks es lo sencillo, lo práctico. Algo similar pasa con Google. Es la clásica historia de Silicon Valley, una idea de 2 estudiantes universitarios que comenzaron a hablar en la habitación y hoy tienen el motor de búsqueda más usado en el mundo y más cotizado. Y a la gente nos encanta el aspecto de Google. Por eso domina el mercado de los buscadores, porque cuando uno va al buscador de Google no nos damos cuenta, pero hay una cantidad de espacio en blanco. Es una página blanca, eso habla de la simplicidad. Dice solo buscar en Google. Hay 2 botoncitos, buscar en Google y voy a tener suerte, que te ahorra muchos pasos y va directamente a tu primera búsqueda de la vez pasada. Si vas a esta clase gratuita es por la misma ofrenda, no hay problema, te la doy. Si vas a otros buscadores como Yahoo o Bing, por ejemplo, en la página principal hay cientos de fotografías, de noticias, de banner. Pero Google ganó por la filosofía de lo simple. Cuando uno está buscando algo no quiere publicidad ni que esté lleno de cosas. Google entendió que esta es una generación que no está capacitada, no se ofendan los que tienen menos de 30, que no está capacitada para procesar mucha información de golpe. Herbert Simon, el notable premio Nobel
de Economía de 1978 predijo en aquel año, cuando justamente se hizo del Nobel, dijo, algún día la abundancia de información va a crear una absoluta falta de atención. La abundancia de información, lo diré otra vez, va a crear una absoluta falta de atención. Los de mi edad, que somos la generación X, no le importa el año en que nacimos, la generación X, toda la información que tienes que tener, tuvimos que adaptarnos a la era digital. Ya siendo adulto, a nosotros nos llegó tarde. Yo pensé que sabía mucho digitalmente porque cambiaba el horizontal y el vertical del televisor de mi mamá. Que algunos no saben lo que estoy hablando, no importa, mi generación sí, la risa te delató. Yo estaba ahí, papá decía, arreglá, y yo arreglaba, porque había rayas verticales y rayas horizontales, y uno tenía que arreglar. Yo dije, con eso ya puedo ser técnico electrónico. Pero nos llegó tarde, por eso la red social, te cuento una cosa más, entre paréntesis, con mayor chismerío, es el Facebook. Porque se creó en el 2004, y todas las señoras le dijeron a sus hijos, ¡ay, hijo, me abrís un Facebook! Y es darle un cuchillo a un mono, porque me abrís un Facebook, hasta la abuela, ¡ay, hijo! Le dice al nieto, abrime un Facebook, así me contacto con las otras señoras. Entonces, ahora, todas las más redes sociales a nuestra generación nos llegaron tarde. Por eso hay menos odiadores y hostigadores en Instagram, en TikTok, en Pinterest, porque los usuarios son más jóvenes. Nosotros nos quedamos con el Facebook, ya manejo el Facebook y nos sentimos Bill Gates. Aprendí a subir fotos. Pero siempre igual hay uno de 40 o 50 haciendo un ridículo en TikTok, pero son los menos. No se sientan mal. Los millennials, nacidos entre 1981 y 1993, millennial, todavía se acuerdan de un pasado de cabinas telefónicas, televisores analógicos, diarios o periódicos en papel. Los centennials, los nacidos luego del 2000, son los únicos calificados como nativos digitales, porque debido a que llegaron al mundo cuando ya existía Internet. Ya existía. Son la generación de la mayor información, pero dicen que también los más frágiles e inestables al punto de vista psicológico, porque están todo el día expuestos a una realidad virtual paralela que es Instagram, TikTok, YouTube, que no es la realidad. Por eso se les llama la generación de cristal. Y son capaces de prestar atención a cualquier cosa solo 8 segundos. Los que nacieron en el 2000 para acá, más de 8 segundos, no tenés la atención. Leen mensajes cortos, sencillos, con muchos emoticones. Si no tienen muchos emoticones y muchas caritas, no lo entienden. Los que nacieron a partir del 2010, que ya tienen nombres, la generación alfa, nacieron 100% en la era digital. Y se cree que solo pueden prestar atención durante 3 segundos. O sea, a tu hijo le tenés que hablar 3 segundos y lo perdiste. Por eso nuestra generación, la generación X, puede disfrutar un tráiler. El tráiler es el avance de una película que dura 1 minuto y lo disfrutamos a ver de qué va la película. Nuestros hijos solo asimilan lo que se llama un teaser, que dura solo 12 segundos. 12 segundos y saben el argumento de la película. Eso es un don. Porque yo miro 1 minuto y digo, ¿eh? Y ellos 12 segundos y ya saben. No, es que está el antiguo villano, pero que no es el mismo, y este es un superhéroe que a la vez se junta con el universo del otro. Todo eso en 12 segundos. Yo no alcancé a ver el logo, no sé lo que dijo. Nuestros nietos no van a soportar ver un teaser. Porque lo simple está cada vez más de moda. Lo complejo forma parte del pasado. Al menos no se usa más. Y resulta irónico que debido a un mundo que se ha vuelto cada vez más complejo, la gente está sedienta más de cosas simples. Porque la cantidad de información que disponemos está en continuo incremento, continuamente. El resultado de eso es un mundo complejo, complicado, con vidas atiborradas, demasiado congestionadas. Y en medio de esa complejidad la gente buscamos lo simple. Lo simple está de moda, lo simple funciona. Lo saben las grandes marcas en temas de logo, de branding, de marketing. Y la gente respondemos de forma positiva a todo lo que es simple. A un mensaje simple, a un orador que habla de manera sencilla, a un político que transmite sus políticas o sus gestiones de gobierno de manera sencilla, entendible, porque la congestión
de ideas, la congestión en la vida en general apesta cada vez más, no nos gusta. No hace falta una investigación empírica para que todos coincidamos que la mayoría detestamos en la hora pico estar en el tránsito. Nadie dice, ay, qué bueno, me tocó tránsito y lo quería disfrutar. Nadie, porque las rutas no se diseñaron para que circule tanta gente de golpe. Lo mismo pasa con la congestión nasal o la congestión de pecho, que es un fastidio. Toda congestión, ya sea en la ruta, en el cuerpo, en lo emocional, es un fastidio. Y muchas vidas están así de congestionadas, llenas de cosas que no necesariamente son efectivas o útiles. Entonces hablamos que hay un montón de gente que no puede avanzar y semana tras semana, año tras año, mucha gente está igual, congestionada en la vida, lleno de cosas, con una agenda sobrecargada, pero que no llega a ningún lado. Es como un hámster dando vuelta en la ruedita. Se cansa, se agita, llega muerto los viernes o los sábados, pero no siente que está subiendo de nivel. No hay progresión, no hay movimiento. A mí me sorprende con gente que después de muchos años no cambia nada, está siempre igual. Ahora me tocó ir a Argentina hace poco, me encontré con algunos amigos de años y están iguales. Y algunos me sorprende porque algunos crecieron, se educaron, leyeron. Pero después me encontré con otro que hace 30 años era bobalicón, necio y cretino. 30 años después solo se perfeccionaron los tres. Sigue siendo lo mismo. Y uno puede ser. Es la misma persona, no cambió. A 3 décadas y sigue igual. Y me dicen a mí a veces como una acusación, ¿no? Como un sesgo inclusive de que perdí la humildad o la sencillez. Me dice, ya no sos el mismo de antes. ¿Cómo cambiaste de antes? Más vale que cambié. Gracias a Dios que cambiamos. Gloria a Dios que me siento menos idiota, menos canalla, más sabio, más joven. Pero algunos hacen de su intransigencia, de su inflexibilidad, una virtud. Dice, yo nunca cambio. Y se jactan de ser iguales hace 20 años, hace 30 años. Eso describe la anatomía de la estupidez. Gente que dice, yo no cambio. ¿Cómo que no cambio? Uno tiene que cambiar. Uno no puede criar al cuarto hijo igual que al primero. En desmérito, pobrecito del primero, pero uno está aprendiendo a ser padre. Cuando ya uno, y de ahí la frase, y es que el quinto, el sexto hijo te agarró cansado. No, es que uno aprende a ser más paciente, más tolerante. El primero tenía todas las reglas, le exigíamos todo. Estaba haciendo el servicio militar, pobrecito, estaba en el Army el primero. El último hace lo que quiere. Y el primero se suele quejar. A mí no me criaron así, porque estábamos aprendiendo, porque estamos cambiando. La vida nos va cambiando. Y no querer cambiar, ser intransigente, es una torpeza del alma. Yo leía hace poco un estudio, que creo que te lo conté, un estudio médico que reveló lo difícil que es el cambio para nosotros los seres humanos. Alrededor de 600.000 personas por año, solo en los Estados Unidos, tienen que intervenirse con un bypass coronario. 600.000 personas por año. Y luego de hacérselo, se le dice que tienen que cambiar su estilo de vida, porque el bypass coronario es una solución temporaria. Es como un atajo para que la sangre pueda circular. No es que le ponen un corazón nuevo, es un atajo. Es una arteria que puede la sangre circular como un desvío, pero es una solución temporaria. Entonces tiene que cambiar la dieta, tiene que dejar de fumar, si lo hacía, dejar de beber, empezar a hacer gimnasia, reducir el estrés, tener una vida libre de suegra, todo lo que hace que la vida sea mejor. En esencia, el médico le dice, cambia o te mueres, viejo. Y uno podría pensar que una experiencia cercana a la muerte le llama la atención de manera definitiva. Pero el 95% de los cardíacos no cambia. Y estudio tras estudio indica que 2 años después de la cirugía los pacientes no alteran nada de la conducta. Ahora que me hicieron el bypass vuelvo a fumar, dicen. Ahora que me hicieron el bypass, sigo teniendo la vida sedentaria. Y en vez de hacer cambio para vivir, eligen morir. El cambio es así de difícil. La mayoría de los pacientes cardíacos eligen no cambiar. El famoso Alvin Toffler, que escribió el revolucionario libro El Shock del Futuro, él dice, los analfabetos del siglo XXI no van a ser aquellos que no sepan leer ni escribir, sino aquellos que no puedan desaprender y reaprender. Desaprender lo que estaba mal y reaprender, cambios. ¿Qué es lo que continuamente decía Jesús? Oíste que fue dicho, mas yo digo.
A Jesús lo llevan a la cruz, entre otras cosas, porque se atrevió a desinstalar lo aprendido para que pudieran asimilar lo nuevo. Yo sé que ustedes aprendieron esto a través de Moisés, los profetas, pero yo digo, escucharon ojo por ojo y diente por diente. Yo sé que les gusta todo, dejar desdentado al enemigo. Pero yo digo, el que te hiera una mejilla, tiene que poner la otra. Claro, iba cambiando lo que habían aprendido. Yo tuve que desaprender mucho en la vida y aprender otras cosas. Siempre comento que cuando yo tenía 20, podía comerme la señora vaca hecha cuádruple hamburguesa con doble pan y me mantenía delgado. Yo entraba a un McFrito y me comía una hamburguesa así, decía 2 de esas quiero. Nada, ni panza, ni nada. Hoy miro la foto de la mini hamburguesa de la cajita feliz y aumento 5 kilos. Yo solía romperme un brazo por la mañana, me lo vendaba, me subía a un avión y me iba de viaje a la tarde. Hoy me doblo un dedo y necesito 8 meses de recuperación. Y se ríen nerviosos porque les pasa. Me quedaba despierto hasta la medianoche para recibir el 1 de enero. Los 31 me quedo hasta las 2, 3 de la mañana. Hoy espero que se reciba solo, yo lo veo el otro día. Entonces, o aceptamos que estamos cambiando o nos morimos. Y me he dado cuenta que la mayoría de la gente, incluso dentro de las iglesias, opta por no cambiar, prefieren morir. En River, si tenemos algo a favor, es que pudimos leer el cambio que ocurrió en la humanidad durante la pandemia. Pudimos discernir los tiempos, que el mundo ya no es como lo conocíamos antes de enero de 2020. Así como el mundo cambió después del fatídico 9/11, del 11 de septiembre, que ya viajar en avión no iba nunca más a ser lo mismo, después de la pandemia pensar que el mundo volvió a lo de antes es una torpeza, porque la gente cambió, cambiamos. Entendimos que había que mutar hacia una iglesia simple, enseñarle a la gente a ver a Jesús con ojos nuevos, con ojos frescos, porque queremos eso, simplicidad. Y esa transición no es sencilla, porque convertirse a veces en una iglesia simple no es fácil. Es más, cuanto más hayamos vivido en la complejidad, más difícil es la transición. Entonces las iglesias complejas, intransigentes, esas que dicen, no vamos a cambiar, cada vez están más anémicas. Estoy hablando de las iglesias que complican que la gente llegue a Jesús. Esas son las que luchan por mantenerse a flote, las que ponen trabas continuamente. Y la gente dejó de ser tontas. Yo dije, alguna vez se acabó el silencio de los corderos. No podemos subestimar más a las personas. Entonces, en síntesis, las iglesias abarrotadas de actividades, de lleno de rituales religiosos, o están muertas o están a punto de morir, porque no vieron que necesitamos sencillez, no cambiar la doctrina. Lo que estoy diciendo es que hay un montón de iglesias que están demasiado ocupadas como para darse cuenta de que hay que cambiar. Y están lejos de esa revolución de lo simple. En ninguna manera yo estoy sugiriendo, aclaro, que la simplificación sea un cambio de doctrina, sea un cambio de nuestras convicciones. En eso no transigimos. Lo que trato de decir es que todos los días todos experimentamos una sobrecarga de información. Y a medida que el mundo se achica por la globalización, las cosas se vuelven cada vez más complejas. Y en medio de todo ese ruido, en medio de todo el ruido y la agitación que tenemos la mayoría de lunes a sábado, en esa gran incertidumbre, ¿qué anhelamos? Lo simple, la sencillez de Jesús, la sencillez de las cosas de Dios. Porque las cosas son justamente frenéticas, alocadas, fuera de control, es que respondemos a lo simple. La complejidad de la vida hace que lo simple sea un bien preciado, algo que se anhela, algo que queremos validar. Entonces las iglesias simples, sencillas, sabemos eso de manera intuitiva. Y entonces implementamos un sistema dogmático simple, delineamos un proceso sencillo para alcanzar a las personas. Aquí la gente dice, ¿qué hago para pertenecer a River? Venir. Y me quiero bautizar, ¿qué hago? ¿Bautizaste? Y dicen, ¿pero cómo? ¿No le meten un curso de 6 meses? Pero no, porque la sencillez de acercarse a Jesús es lo que hace que podamos crecer. Y esto no es alivianar, esto no es aguar lo que creemos, porque si hay alguien que es simple, Jesús es el primer revolucionario de lo simple. Se introdujo en una escena religiosa que era complicada, compleja, corrupta. Estaba atiborrada de saduceos, fariseos, herodianos, celotes, eseños, suegroseos, de todo. Y él no se manejó con esas reglas, no soportó la hipocresía.
Yo te conté una vez que los líderes religiosos habían desarrollado 613 leyes. O sea que para acercarse uno a Dios tenía no 10 mandamientos, 613. ¿Saben dónde sacaron ese número? Contaron las palabras de los 10 mandamientos y dijeron, son 613. Y llega Jesús, que tiene la capacidad de tomar lo complejo y simplificarlo todo. Le dicen, ¿cuál de las 613 leyes es la más importante? Y él dice, hay 2 mandamientos nomás. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y tu mente. Ámalo. Eso es lo más importante. El segundo se parece al primer mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De eso depende la ley, los profetas. Son 2 mandamientos. Ama a Dios y ama al que está al lado. Si no amas a Dios y no amas al que está al lado, ¿qué me venís con las leyes? Le dijo Jesús. No bajó el nivel de la ley, no la abolió, captó el espíritu de la ley en toda su esencia en una sola frase. Dijo que de eso dependía todo. Resumió 613 mandamientos en 2. Ama a Dios y ama a la gente. Tomó la complejidad y le hizo simple. No ofreció doctrinas, rituales, reglamentos. Le ofreció una relación simple con Dios. Y él hablaba con los parias, con los marginados, con los leprosos, con los gentiles, con los recaudadores de impuestos, con los oprimidos, con los paganos, con los pecadores, con los chilenos que no van a ir al mundial. Hablaba con todo. Lo demás... Saluda a Chile, pero es un chiste nomás, no lo podía dejar pasar. Los demás rabinos vivían de la exclusión, del aislamiento. Y al ver que Jesús era un tipo accesible, los enfadaba. Porque se le pegaban los chicos, se le pegaban los parias, se le pegaban los marginados. Pero para él la relación estaba por encima de la ley. Yo te conté que cuando tenía 16 o 17 años, llega un orador de visita a un campamento que fuimos, y llega un orador, si bien es cierto que no recuerdo todo lo que dijo en el mensaje, tengo en mente los puntos principales. Tenía 16, 17, y él gritaba y decía, ¡no fumes! ¡No uses palabras obscenas! ¡No tomes bebidas alcohólicas! ¡No tengas sexo! Y no juegues naipes. Lo de los naipes no lo entendí nunca hasta la fecha. Y el hombre terminó el mensaje pidiendo de forma apasionada, gritando, que cualquiera de los jóvenes que estábamos ahí que hubiésemos cometido alguna de esas 5 abominaciones, pasáramos al frente a arrepentirnos públicamente. Yo tengo que admitir que en ese punto de mi vida había cometido 4 de las 5 abominaciones. Te dirán, ¿cuál? No te importa. Este no es un mensaje de confesiones. No viene al caso, no procede. Pero tengo que decirte que la manera en que el hombre presentó esta información no me hizo desear confesar nada. Lo único que me dieron en ganas de irme ahí a hacer la única abominación que todavía me quedaba en la lista. Porque no es a través de la moral que uno se acerca. Después eso viene solo. Y muchas de nuestras iglesias están llenas de leyes, se han atiborrado de actividades, tanto que a la gente le cuesta dar con el mensaje de Cristo. La gente no tiene problema con Dios. Yo lo decía en Argentina hace un par de semanas. La gente tiene problema con los seguidores, con nosotros. No tiene problemas con Dios. Muy difícil que alguien le diga, Dios te bendiga, rechazo eso, te diga. Como digo siempre, uno va a la universidad de la vida. ¿Cuál es? Un hospital de niños. Un papá que tiene un chiquito, lleno de cañitos, con metástasis, con cáncer, y tratar de decirle, papá, independientemente de lo que usted crea, ¿me deja hacer una oración por su hijo? A ver si se niega. Nadie tampoco muere ateo. Nadie que se está por morir y uno se acerca a la cama y todavía está consciente, le dice, ¿quiere que hagamos una oración para prepararse para la eternidad por si acaso existe Dios? Y te diga, no, a mí déjame que me coman los gusanos. Nadie. Entonces la gente no tiene problemas con Dios. El problema es la religión organizada, que la saturamos de tantas cosas que estamos ocupados haciendo iglesia en lugar de ser iglesia. Y Jesús le dijo a los religiosos que eran como sepulcros blanqueados. Le dijo, ustedes son ataúdes de lujo. Ataúdes de lujo, sarcófagos de lujo. Es un insulto. Por fuera brillante, lustroso, pero ¿qué hay dentro? Muerte. Bajo la superficie, bajo la tapa, ¿qué hay? Nada. Y con frecuencia el congestionamiento hace que las cosas parezcan normales, pero está todo bien, como le pasó a decenas, cientos de parejas antes de la pandemia. Pensaban que se llevaban bien, hasta que tuvieron que estar en cuarentena juntos, mirándose la jeta. Y entonces se dieron cuenta que el congestionamiento y la actividad no le dejaban pensar que no se amaban. Porque el activismo siempre es un disfraz
de la falta de vida, de la falta de amor. La complejidad es una buena forma de cubrirlo todo. Entonces en las iglesias podemos ser a veces ataúdes elegantes, mucha actividad pero no hay cambio de vida. Da la impresión de que pasan cosas, de que hay vida. A mí me suelen preguntar mucho, ¿y ustedes en River Arena solo se reúnen los domingos? Especialmente de América Latina preguntan. ¿Y qué hacen durante la semana? Y yo respondo, dentro del edificio nada, tenemos una vida. Familia, trabajo, estudios, oficio, profesión y reflejar a Cristo en la vida diaria. Pero por años le tuvimos miedo a lo simple. Entonces surgió una idea y ampliamos el menú. ¿Alguien quiere un evento especial? Ampliamos el menú a pedido del público. Y pensábamos que cuanto más actividades tenemos, mayor va a ser el impacto. Y lamentablemente los menús demasiado grandes no significa que sea comida saludable y fresca. Hay que aprender a decir no. Decir no es muy difícil. Ningún líder quiere decir no porque lo ven como el malo de la película. Ni los padres nos gusta decir no. Pero si no nos regalamos el no, vamos a criar delincuentes. No podemos decirle todo sí a nuestros hijos. Entonces, permanecer enfocado es esencial para una vida simple. Y una vida enfocada y simple no se puede lograr sin decir no. No podemos decir sí a todo. Yo te conté que mi mamá me decía, vos tenés el sí fácil. Aprendí a decir no. Menos mal que no me naciste mujer, me decía mi mamá siempre. Vivirías embarazada. Y sí, porque yo decía sí a todo. Sí, para que no se ofenda, le dice un hijo. Porque yo era así. Hubiese sido así de ser mujer. Entonces, aunque no es fácil, nuestra salud emocional y espiritual está en juego. Entonces, el enfoque es algo que la Biblia enseña todo el tiempo, el enfoque todo el tiempo. David oró en el Salmo 27:4, dice, una sola cosa le pido al Señor y es lo único que persigo. Estar todos los días, habitar todos los días en la casa del Señor. Una sola cosa. Pablo dijo en Filipenses 3:13, más bien una cosa hago, una. Olvidando lo que está atrás y yendo hacia adelante, hacia la meta. Estaba enfocado en una sola cosa. Apple produce una gran influencia en las generaciones futuras. Netflix, Starbucks, Tesla, hasta McDonald's. Hicieron una lectura de los tiempos y mutaron hacia lo simple. Nike. Y nosotros, que se supone que comenzamos con la simplicidad de Jesús, todos los días mutamos hacia lo complicado. Yo te voy a contar algo. Te conté que una vez cuando yo era chiquito tenía miedo a 3 palabras que detestaba más que cualquier cosa. Era si algo traía el letrero que decía fácil de armar. ¡Oh! Pero yo nunca tengo un problema con la motricidad fina. Para decir que soy idiota para armar cosas. Pero suena delicado. Cuando te diga tu mujer, sos inútil, tengo problemas con la motricidad fina. Queda como una patología. Yo nunca pude armar nada. De verdad, de corazón, armé un rompecabezas cuando era chiquito que tardé 7 años y me puse feliz porque decía en la caja de 1 a 10 años. Es malo el chiste, pero también había que meterlo. En nuestros países, la pestaña A, en nuestros países, una crítica, de México para Tierra de Fuego, la pestaña A nunca encaja en la ranura B, nunca. Porque en nuestros países, yo creo que el que prearma esas cosas dice, por lo poco que me pagan, voy a hacer que nada encaje y que el modular le quede como la Torre Eiffel de por vida. Por eso yo sostengo que el infierno se parece a Ikea. Yo siempre lo dije. No tengo base bíblica para esto, pero para mí el infierno es como Ikea. Me miran raro, yo no me meto con tu idea del infierno, vos no te metas con la mía, es mi creencia. Yo creo que uno llega al infierno y Satanás te dice, ármese su propio infierno. Y ese es el infierno. Pero algo a favor de Estados Unidos. Cuando llegué acá, descubrí que si estás haciendo fuerza y la ranura A no encaja en la B, es porque lo estás haciendo mal. Porque aquí todo está pensado para que sea simple, sencillo. Si estás haciendo fuerza como en Tijuana, como en Buenos Aires o como en Caracas, es porque está mal. De donde venimos el proverbio es, ¿para qué la vas a hacer fácil si la podés hacer difícil? Y esto aplica para cualquier trámite del Estado en nuestros países, cualquier trámite estatal, hagan memoria. En Argentina un día quise renovar el pasaporte, morí en el intento, abandoné el 5.º día en la 6ª ventanilla, dije hasta acá llegué, no viajo más. Me agarró una burócrata, empleada pública, me sacó las ganas de vivir, me vampirizó, me drenó, me dejó así como un perrito atropellado, yo no... Tiene que llenar estos 10 formularios y presentarlos de 6 a 1 en ayunas con la primera orina de la mañana.
junto al certificado analítico de sus estudios secundarios y si puede una muestra de materia fecal y un libre de deuda impositivo que tiene que pedir en el juzgado de la capital federal y después pida una cita personal en el registro civil de la provincia los martes y jueves de 7 a 9 después de hacerse el análisis de próstata. Voy a decir, no, yo hasta acá llegué. Basta. No viajo más. Me sentí culpable por estar respirando frente a ella. Me secó como una pasa de uva, me chupó las ganas de vivir. Sin embargo, la simplicidad ha hecho que hoy podamos hacer trámites en línea, sin movernos de casa. Por eso mismo, insisto, la complejidad de la iglesia y de la vida tiene un costo muy alto. Necesitamos hacer un viraje hacia lo simple en todo. En muchas iglesias ya se habló demasiado. Ya no hay más discurso que valga. Se trata de entrar en acción. Por eso Arjona suele cantar la iglesia, se lleva en el alma y en los actos. Y no te olvides, hermanos míos, que Jesús es verbo, no sustantivo, dice él. Jesús es verbo, no sustantivo. No solo le canta a la celulitis y a la grasa abdominal. Hasta Nike tiene una gran teología. Dice, solo hazlo. Entonces, hay momentos que uno tiene que negarse a ser un burócrata religioso e implementar un proceso simple que haga avanzar a las personas hacia una transformación real. La otra alternativa es continuar siendo intransigentes, obstinados, dogmáticos, pero anémicos. Entonces, cambiar o morir, esas son las opciones. Tenemos que cambiar o morir. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Le dijo el eunuco a Felipe, nada. ¿Qué impide que yo me acerque al Señor? Nada, deja tus cosas y sígueme. ¿Cuándo hubo una lista de requisitos? Que después vienen, porque cuando uno se enamora de Dios, hay cambios que vienen de manera natural. Yo hace un par de semanas estuve, como te dije, en el Luna Park en Buenos Aires y todo el mensaje o la conferencia se redujo a que el público pensara cómo estaba viviendo su vida, de qué manera la estaban viviendo. No si hay vida en el más allá, sino si esto que tengo es vida. Y una de las cosas que me hacen sentir pleno es que Dios me prestó los oídos de la gente cuando tenía yo 19 años, que empecé mis primeros pininos, mis primeros palotes como orador. De lo único que me arrepiento es de no haber comenzado antes. Salomón escribe en Eclesiastés sabiamente, dice, palabras con cierta ironía, dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos y vengan los años en que digan, no encuentro placer alguno en mis años de juventud. Los desperdicié, los tiré. O sea que Salomón es el gran simplificador, el que ayuda a simplificar la vida. Me encanta cuando él dice en Eclesiastés, dice, un día, hablando esto de la vejez, dice, un día temblarán los guardianes de la casa. Describiendo a los ancianos que tiemblan, describiendo el temblor que vamos a tener todos de manera natural, no necesariamente porque tengamos Parkinson. Dice, y se encorvarán los hombres de batalla. Todos nosotros en algún momento nos vamos achicando. Nando va a desaparecer. ¿Y Nando? No, ¿murió? No, se encorvó. Porque mi papá se fue achicando. Yo cuando lo conocí era gigante. Cuando antes de morir era chiquitito. Dice Salomón, se van a detener las molenderas por ser tan pocas. Las molenderas, está hablando de la pérdida de los dientes. Cuando cada vez haya menos sillas en el comedor. ¿Se entendió la metáfora? Dice, se irá, fíjate vos la poesía de Salomón, dice, se irá disminuyendo el ruido del molino. Las aves elevarán su canto, pero apagados se oirán sus trinos. Que habla de la pérdida de la audición que viene con la vejez. Que es algo maravilloso cuando alguien está casado con alguien que no quiere, porque los viejos ya no la escuchan más a la vieja. Te estoy llamando. Yo no sé, no escucho, dice él. Y dice finalmente Salomón, y no servirá de nada, los años en que no servirá de nada la alcaparra. Esto a mí no lo entendía, yo fui a buscar qué era la alcaparra y vi que era un fruto verde. Después me enteré que la alcaparra se usaba como afrodisíaco. Era el Viagra en los tiempos de Salomón. Entonces, si uno considera enfocar la vida, cuando las alcaparras ya no te hagan nada, perdiste el tiempo, estás lento. Y voy a terminar regalándote dos historias maravillosas que incluyen dos palabras que resumen lo simple, la simplificación. Gracias y suficiente. Esas son mis dos palabras favoritas en esta temporada de la vida. La primera tiene que ver con aquella vez que me tocó ir a Uganda, a Nihanga, África.
Uno de los días, no recuerdo si era jueves o viernes, tuvimos una reunión en una suerte de cobertizo de hojalata cerca de un sembradío de maíz. Los instrumentos eran bastante viejos, algunas de las guitarras no tenían todas las cuerdas, pero todos los ugandeses cantaban, celebraban, gritaban, un griterío, pero lo hacían con un fervor. Y el que dirigía la reunión preguntó si alguien tenía un motivo de agradecimiento a la grey, a la congregación. Y una señora con un enorme pañuelo en la cabeza de muchos colores levantó la mano y dice: ¡sí! Dios ha sido bueno conmigo. Obviamente lo hacía en su idioma y me traducían, ¿no? Dice: durante 3 meses oré por unos zapatos. ¡Y miren! Y levantó su pierna para que pudiéramos verle el pie. Y tenía un zapato ordinario y gastado que cubría su pie. Y él dijo: él me dio los zapatos, 3 meses orando. Dios es tan bueno. ¿Cómo podemos dudar de la bondad de Dios? Y los ugandeses aplaudieron, vitorearon. Y yo quedé devastado. Me quedé atornillado ahí, porque en toda mi vida jamás tuve que orar por unos zapatos, ni siquiera cuando en mi familia éramos muy pobres. Y mucho menos le había dado gracias a Dios por los muchos zapatos que alguna vez tuve. Entonces descubrí que parte de la simplicidad de la vida es estar agradecido por las cosas más sencillas que a veces damos por sentado. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice: den gracias a Dios en toda situación. Efesios 5:20 dice: dando siempre gracias a Dios el Padre por todo. Entonces se me ocurrió que lo más importante no es nuestra doctrina, ni nuestras liturgias, sino el agradecimiento. Eso es lo que nos conecta con la sencillez. Porque cuando se va el agradecimiento empieza el sentimiento de derecho. Yo me lo merezco y acá que me dan, acá me merezco. Y cuando uno cree que la vida transita por los rieles del derecho, uno se hace un canalla, un torpe, un imbécil. Cuando uno deja de ser agradecido empieza a reclamar derecho. Pero el agradecimiento es un acto de subversión contra un mundo cada vez más complejo donde nadie agradece nada. Duele. Nosotros amueblamos